Muy buenas tardes, hermanos. Un cordial saludo reciban ustedes de nuestra parte, de nuestra familia. Nosotros estamos bien, gracias al Señor, y esperamos que ustedes también puedan estarlo. Ustedes, sus familiares, sus cercanos, sus amigos, sus vecinos. En este tiempo difícil que está viviendo el mundo, en esta cuarentena que estamos haciendo a nivel nacional y por supuesto muchos otros países también lo están haciendo. Deseamos que el Señor nos fortalezca, que nos ayude, nos guíe, que podamos seguir confiando en Él en estos tiempos. Es un privilegio para mí el día de hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor, el sermón. Les cuento de que nosotros hemos desarrollado un programa de predicaciones anual y para este mes hemos realizado o hemos decidido realizar una serie de mensajes llamada Cristianos en el Exilio. Algunos de ustedes ya saben, ya oyeron los primeros dos sermones que comenzó al principio de marzo. El primer sermón se tituló Formados como cristianos, viviendo entre paganos. El segundo sermón, Anunciando el reino a los poderosos de este mundo. Y el tercer sermón, que era referente al capítulo 3 del libro de Daniel, está pendiente y lo vamos a dejar pendiente. Este fue reemplazado por un sermón que predicó el domingo pasado el pastor Ronaldo Roque, llamado ¿Qué tiene que ver Dios con la peste? Hoy, siguiendo nuestro calendario de predicaciones, entonces vamos a continuar con el capítulo número 4 del libro de Daniel. Antes de eso, me gustaría poder hablar un poquito acerca de la serie, la importancia que tal vez tiene esta serie, el sentido que tiene la serie. En primer lugar, la historia de la cual vamos a estar hablando tiene lugar en el siglo VI antes de Cristo, en el año 605 al 536. Cuenta la primera mitad del libro acerca del reinado de Nabucodonosor, como del exilio además, y cómo cautivó a algunos judíos y estos fueron deportados a Babilonia en el año 605. Algunos de ellos fue Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Nombres que vamos a estar viendo en el transcurso del libro con otros nombres, ya que al ser llevados cautivos a Babilonia, el rey le cambia los nombres. A Daniel le llama Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Esos son los protagonistas de esta primera mitad, ¿cierto?, de este libro. Daniel era un judío, era un burócrata que trabajaba en la corte del rey y además era un profeta. Él es quien escribe este libro. Para Daniel fue sumamente difícil, y para sus amigos también, poder llegar a un lugar, a una nación donde no estaban los principios bíblicos que él había conocido desde pequeño. Toda su niñez él había crecido en el contexto judío, había crecido escuchando la Torá, aprendiendo de ella, abrazándola, amándola por supuesto, y ahora llega a un lugar donde esta Torá era completamente extraña, estas leyes, la escritura era completamente extraña para esta cultura babilónica. Sin embargo, ellos en todo este contexto, en esta nación, ellos permanecen fieles a los principios, permanecen fieles a la palabra, y Dios muestra cómo, a pesar de haber utilizado a este imperio babilónico, ¿cierto?, para castigar a su pueblo, a Judá por sus pecados de idolatría, haber destruido Babilonia, ¿cierto?, destruyó el templo de Jerusalén. A pesar de eso, Dios muestra su poder y cómo Él logra mantener a un grupo, a un remanente, a un pequeño grupo, fieles a su palabra. Y dentro de ellos, por supuesto, está Daniel y sus amigos. Entonces, ¿por qué la serie? Porque así como Daniel vivió
en una nación a la cual no pertenecía, y que no era gobernada principalmente por los principios bíblicos, así también nosotros hoy día vivimos en una nación, en una sociedad, en un mundo que, en palabras del propio Jesucristo, dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Entonces, al igual que Daniel y sus amigos, nosotros tampoco hacemos parte de este lugar. Y al igual que ellos, también estamos siendo parte, estamos en una sociedad que esta Torá y esta Biblia tampoco es parte principal de sus creencias o de su cosmovisión. Es más, en el siglo pasado, en la década del 60-70, se observa un distanciamiento gigante respecto a la cosmovisión cristiana, o con la cosmovisión cristiana. Las sociedades, las naciones comienzan a separarse, a emanciparse realmente de la palabra. Y no es muy difícil notarlo el día de hoy. Nosotros podemos comenzar a ver las leyes que se promulgan, las inmoralidades, por supuesto, también, las leyes abusivas, incluso hacia los pobres, y etcétera, etcétera. Podemos ver que al fin y al cabo, quien está gobernando aparentemente son hombres que no están regidos bajo la cosmovisión bíblica, no tienen ese temor al Señor. Y nosotros hacemos parte de esta sociedad. Y nuestra tarea, al igual que Daniel, es poder ser fieles en medio de este tiempo que pasamos en este mundo. Ser fieles a la palabra del Señor, ser fieles a las promesas, ¿cierto? Y a lo que Él nos demanda. Entonces, nosotros creemos que, de cierta manera, este exilio de estos hermanos ahí en el siglo VI, hay principios de aquello que podemos perfectamente nosotros tomar en este tiempo, en donde nuestra religión y el cristianismo está siendo grandemente atacada y cuestionada. Bien, una de las cosas que hizo Daniel para poder mantener su identidad fue, de cierto modo, trazar una línea, poner un límite. ¿Qué hacía él? ¿Hasta dónde llegaba? Por ejemplo, en el capítulo 1 nosotros vemos que Daniel se guardó, habían ciertos alimentos que no consumía, guardaba su corazón, oraba cierta cantidad de veces, independiente de las leyes que existían en ese momento que impedían que él pudiese dar pleitesía o honor a otra persona que no sea el propio rey. Entonces es importante que nosotros también podamos tener pendiente de todo esto y, por supuesto, hacerlo práctico en nuestra vida. El texto entonces que vamos a estar leyendo en el día de hoy es el capítulo 4 del libro de Daniel. La estructura de este capítulo es la siguiente. Tiene 5 partes. La primera es la introducción y una doxología, donde el rey alaba, ¿cierto?, a Dios. El versículo 1 al 3. Tenemos el sueño que tiene el rey. Tenemos la interpretación que la describe, ¿cierto?, la realiza Daniel con la ayuda de Dios. Tenemos el cumplimiento de esta interpretación y la conclusión y doxología que nuevamente hace el rey. Vamos a continuar entonces con ese mismo orden. En primer lugar, leemos la introducción del capítulo. Dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. A continuación leemos entonces el sueño, desde el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendió en cama.
Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre, es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Continuamos entonces leyendo la interpretación del sueño, desde el versículo 19. Entonces dice Daniel, cuyo nombre era Beltasar. Quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicias, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pasamos entonces al cumplimiento de esta interpretación,
de este sueño, desde el versículo 18. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Para finalizar entonces la conclusión y doxología que hace Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bien, hermanos, les voy a invitar entonces que podamos tener un momento de oración, pidiendo la guía y la dirección del Señor para poder comprender su palabra y hacerla viva en nuestras vidas. Señor, estamos delante de ti, reunidos a la distancia, Señor, pero conectados con un único fin, Señor: poder aprender de ti, poder escucharte, Señor, poder escuchar lo que tu Espíritu Santo tiene que decir a través de tu palabra en este día, Señor. Rogamos, Señor, que cada palabra que tal vez nos pertenezca, Señor, a lo que tú quieres transmitir, sea rápidamente olvidada, pero aquello, Señor, que sí es tu palabra, pueda permanecer en nuestras vidas, pueda desafiarnos, Señor, a poder vivir vidas, Señor, que te agraden realmente y que te glorifiquen, Señor. Y pueda desafiarnos, Señor, a poder vivir, Señor, responsablemente como cristianos en este tiempo, Señor, aún en las adversidades, aún en los tiempos malos, Señor, aún en los problemas, que podamos vivir, Señor, honrando tu nombre, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vemos acá, en lo que acabamos de leer, en su introducción, aparentemente a un rey que conoce a Dios, que le reconoce su poder. Él tiene muchas afirmaciones respecto a lo que Dios es. Y probablemente esto haya sucedido porque él fue viendo el poder del Señor. Lo ve, por ejemplo, cuando Dios le revela a Daniel el primer sueño en el capítulo 2. Recordemos que él había mandado a matar a todos los adivinos, a todos sus sabios, si es que no le adivinaban lo que él había soñado. No solo él quería la interpretación en el capítulo 2 de ese sueño. Él quería además que le dijeran qué había soñado, adivinaran lo que él había soñado. Y una vez que Dios le muestra a Daniel lo que soñó y le da la interpretación, él queda absorto, queda sorprendido, y él tiene afirmaciones como: Él es Dios de dioses, revelador de misterios. Luego, cuando a los amigos de Daniel son enviados, ¿cierto?, por no adorar a este rey, son echados al horno de fuego, él también afirma: no hay otro Dios que pueda salvar. Eso sale ahí en el capítulo 3, versículo 29.
Entonces, el rey Nabucodonosor había sido testigo de algunos hechos en donde se veía o Dios había mostrado su poder. Entonces, aparentemente vemos acá una persona que pareciera conocer a Dios. Sin embargo, nos damos cuenta en el transcurso del capítulo que realmente no lo conocía. Muchas personas pueden decir cosas bonitas acerca de Dios, pero lo que decimos con nuestra boca realmente no garantiza que hayamos experimentado una verdadera conversión. ¿Ya? Muchas personas van a ser testigos, han sido testigos de lo que Dios ha hecho. Lo buscan cuando necesitan algo y luego se van. O han experimentado de alguna manera la gracia del Señor. Han tenido alguna que otra afirmación, pero eso no garantiza realmente que haya experimentado una verdadera conversión. Si nuestro espíritu no está humillado, si no tenemos un espíritu de humillación ante Dios, reconociendo su deidad, reconociendo su poder, entonces probablemente no hemos experimentado esta conversión. No hemos conocido la soberanía del Señor, no hemos conocido que Él es y su gobierno es absoluto sobre todas las cosas, inclusive sobre nuestra vida. Este rey, que era completamente poderoso, al cual nadie se podía parar frente a él, nadie era capaz de derrotarlo. Este rey que pudo destruir el templo de Jerusalén, que mató, que asesinó. Un rey que además, cuando leemos este sueño, vemos que se presenta como un árbol grande, que todos lo logran ver, gigante, del cual depende un montón de otras personas. Este rey, a pesar de haber sido testigo del poder de Dios en varias circunstancias, no había realmente entregado la honra a Dios y no había comprendido de que incluso el reino que él tenía había sido dado por Dios. Y esta soberbia y obstinación del rey Nabucodonosor hizo que Dios finalmente lo castigara, haciéndolo caer en una especie de locura que los comentaristas no tienen certeza respecto a esto, pero aparentemente tuvo una enfermedad maníaca, perdió su inteligencia, su razón, de tal modo de que fue destituido de la civilización, quedó como animales. Por supuesto que al no tener razón no se cortó el pelo, sus uñas crecieron como garras, ¿cierto?, de animal, de ave. Parecía una verdadera bestia. Y esto le vino por la soberbia que él tenía. Entonces él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces este rey, que al comienzo de los primeros versículos pareciera que había entendido quién era Dios y qué lugar cumplía Dios en el mundo, realmente olvidó varias cosas. Y Dios es muy claro cuando dice que Él tiene ciertas consecuencias o trae cierta consecuencia, cierto castigo para la gente soberbia. La palabra, por ejemplo, ahí en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otros textos dicen, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El rey Nabucodonosor olvidó, ignoró que aunque los hombres trabajan arduamente en la fundación de ciudades, de casas, nunca, o de gobiernos, nunca se benefician a menos que Dios mismo es quien preside esa obra, quien permite ese beneficio. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces,
Él ignoró completamente esta facultad que Dios tiene, mediante su sabiduría, de poder hacer cuanto Él quiere hacer, de poder levantar y poder destruir gobiernos. Entonces Él se encegueció en su obstinación, en su soberbia, orgullo. Entonces concluimos que este rey realmente no había conocido a Dios. A pesar de decir cosas, de decir ciertas verdades respecto a Dios, no significa que tuvo una verdadera conversión. Ante esto nos preguntamos, ¿cuál es el rol que cumple Daniel en este capítulo? ¿Cuál es el rol que cumple él, siendo un exiliado? ¿Y qué rol cumplimos nosotros los cristianos en este siglo? ¿Cómo actuaríamos ante la necedad de un gobernante que se niega a reconocer el dominio del Rey de Dios? ¿Cómo actuaríamos ante la necedad de nuestro jefe, por ejemplo, que tal vez es el líder más cercano, de nuestros líderes de la iglesia, o del jefe de hogar, de los padres? Como hijos, ¿cómo actuaríamos ante eso? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene Daniel en esta historia? ¿Y cuál es la responsabilidad de los cristianos en este tiempo en que vivimos bajo una cosmovisión que cada día olvida más a Dios y se envanece en su orgullo y soberbia, tal como lo hizo el rey Nabucodonosor? Esas respuestas son las que intentaremos entonces responder el día de hoy. En primer lugar, les cuento, el título de este sermón se llama La ineludible responsabilidad del cristiano en el exilio. Y a través de la palabra que nosotros leímos, podemos entonces inferir verdades, afirmaciones, principios bíblicos respecto a la responsabilidad que tuvo Daniel en este capítulo y la responsabilidad que nosotros podemos tener en nuestro contexto como cristianos. El primer punto es que para tener o para ser responsables, o la responsabilidad, mejor dicho, que nosotros tenemos como cristianos en el exilio, es dar testimonio del Dios Santo. Dar testimonio del único Rey, del Dios Altísimo. La palabra dice ahí en el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, hablando a Nabucodonosor, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nosotros vemos que el rey Nabucodonosor era un pagano. ¿Ya? Era un pagano. De hecho, pese a que en los primeros 3 versículos él habla maravillas de Dios, en este versículo habla acerca de dioses. ¿Ya? Dioses santos, espíritu de los dioses santos. O sea, para él, el Dios Altísimo y el verdadero Dios, Jehová, era uno más entre todos sus dioses. A pesar de eso, él veía algo particular en Daniel. A pesar de ser un pagano, a pesar de todas las falencias que nosotros vemos en el rey Nabucodonosor, vemos que él reconoce un testimonio en Daniel. Y es que Daniel, a pesar de ser un cautivo, que tenía claro que hacía parte ahora de un pueblo victorioso, orgulloso y cruel, Daniel mantuvo su testimonio. Mantuvo un testimonio firme, un testimonio que por supuesto dejaba en alto el nombre de Dios. Recordemos ante una cosa. Recordemos que el contexto en el cual vivía Daniel era sumamente difícil, sumamente complicado, por la sencilla razón de que él estaba hoy día en otro contexto, pero además de eso, estaba sirviendo al rey que había destruido el templo de Jerusalén. Imagínense lo que sentiría él como profeta de Dios, heraldo de Dios, ahora estar sirviendo a la persona que los había deshonrado, que había profanado los utensilios del templo. No era sencillo.
No era fácil poder quizás mantener un testimonio de Dios en este contexto. En segundo lugar, recuerde de que a Daniel se le cambia el nombre. Daniel, que significa Dios es mi juez, un nombre que le dieron sus padres, un nombre que le recordaba su identidad judía, ahora era llamado cada día por otro nombre. ¿Qué sentirá? ¿Qué sintió Daniel realmente? ¿Habrá sentido dolor, rabia, tristeza, angustia? Es muy probable. Y sobre todo porque además al nombre que le dan, el nombre que se le da a Daniel, además es el nombre de un ídolo, el nombre de otro Dios. ¿Qué deshonra más grande no será para un profeta tener además el nombre de otro Dios y ser cada día llamado de una manera distinta? Realmente es algo muy triste, es un contexto bastante difícil el que vivía Daniel. Sin embargo, eso no fue impedimento, esas adversidades que él vivió no fue impedimento para dejar en alto el nombre de Dios, donde él estaba. Recordemos en el capítulo 1, no quiso contaminar su corazón, guardó su corazón para Dios. En el capítulo 2, cuando tiene la posibilidad de estar delante de la autoridad máxima de Babilonia, el rey Nabucodonosor, una vez que Dios le entrega la revelación de este sueño y le da la interpretación, este rey premia a Daniel, nombrándolo jefe de todo, dejándolo a cargo, lo halaga, pero ¿cuáles fueron las palabras de Daniel? En el capítulo 2, el versículo 45 dice: tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la interpretación de nadie, hizo añicos el arroyo, el bronce, el barro y la plata y el oro, hablando acerca ya de la conclusión de ese sueño que había tenido en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor. Y él dice: el gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Ese es el testimonio de Daniel. Aprovechó la oportunidad para poder decirle al rey. No era él el que le había interpretado el sueño. Él dice: el Dios, el verdadero Dios, le ha revelado este sueño, dando testimonio del Dios Altísimo, a quien servimos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar que la responsabilidad que tenemos es dar testimonio del Dios Altísimo. ¿Cuál ha sido nuestro testimonio, hermanos? Hoy la iglesia vive una situación delicada. Este testimonio, si hacemos una revisión global, podemos ver que está afectado por el pecado de muchos. La imagen de la iglesia está afectada por el orgullo, por la soberbia, por la vanagloria que algunos líderes de grupos religiosos han tenido al robar a la iglesia, al alejarse de la centralidad de la palabra y buscar su propio camino. Pero no nos entristezcamos, hermanos. Tengamos esperanza en que el Señor, así como tuvo un pueblo remanente en aquel momento, también lo tendrá hoy día. Como dije anteriormente, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que alaba a Dios con su boca realmente es un converso, hermano. El Señor lo sabe, solo Él ve los corazones. Pero es nuestra responsabilidad
dar testimonio del Señor. Y hoy día, en que el mundo necesita ayuda, necesita colaboración, es nuestra responsabilidad comportarnos como cristianos y dar testimonio del Dios verdadero. Nosotros vemos acá dos testimonios, claramente. El testimonio de un joven que guarda su corazón, que momento a momento aprovecha la oportunidad para darle la gloria al Señor y poder proclamar su nombre diciendo de que lo bueno, todo lo que él es capaz de hacer viene por medio de Dios. Y tenemos por otro lado el testimonio del propio rey Nabucodonosor, un hombre más poderoso que Daniel, pero un hombre orgulloso, soberbio, que es incapaz de poder admitir que su riqueza, que su fortuna, que sus logros provienen y son permitidos por este Dios soberano. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Con qué testimonio se identifica más usted? Entonces, no olvidemos, para desarrollar la responsabilidad cristiana en el exilio, en estos tiempos, es importante dar testimonio del Señor. En segundo lugar, la responsabilidad del cristiano en el exilio es transmitir el mensaje en toda circunstancia. La palabra dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel sintió tristeza. Sentía tristeza y porque venía algo completamente horrible, un castigo completamente horrible para este rey Nabucodonosor de parte de Dios. Y no debería sorprendernos de que él haya quedado absorto, atónito, realmente por esta calamidad que vivía el rey de Babilonia. Porque aunque era un tirano cruel, había acosado, había destruido a la iglesia de Dios, pero desde que estaba bajo la influencia del rey Nabucodonosor, Daniel estaba obligado a orar por este rey, a orar por la autoridad que él tenía. Dios le había enseñado a los judíos esto por medio del profeta Jeremías. Si leemos el capítulo 29, versículo 7 de Jeremías, Jeremías les decía: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías instruía, Dios instruía a través del profeta Jeremías a los judíos a que estuvieran orando por sus autoridades, que procuraran realmente la paz. Esa es la explicación del mensaje que entrega Daniel. Vemos que no es un mensaje, no es un profeta que dice: oh, voy a entregar una mala noticia, qué bueno que le haya pasado eso al rey. No, al contrario, vemos realmente a un profeta que, a pesar de ser seguro, a pesar de ser valiente en transmitir un mensaje difícil, tiene también clemencia. Siente clemencia, tiene o siente empatía hacia la calamidad que le vendrá a este rey. Y aquí esto es sumamente importante, porque ninguna persona quiere darle una mala noticia a su jefe, a su autoridad. Nadie, imagino, que va a querer decir: ¿sabe qué? La empresa se viene abajo. Son decisiones e informaciones sumamente difíciles. Es más, hay comentaristas que dicen que realmente los sabios, los adivinos del rey Nabucodonosor sí supieron o sabían realmente lo que significaba su sueño. Y no lo hicieron por temor. Imagínense, la noticia que le iban a dar no era que él iba a perder
fuerza. No era que lo venían a atacar y iba a perder una guerra. La noticia era terrible porque apuntaba incluso a su integridad física, a su integridad mental, a lo que él más amaba, que era el reino por el cual él se enorgullecía. Era una información sumamente difícil. No es decirle al jefe, nos va a ir mal en la empresa, sino que te va a ir mal. Te vas a ir a la ruina por un tiempo. Era una decisión sumamente complicada, una información muy, muy difícil. Y Daniel se queda casi una hora callado, sorprendido de lo que va a tener que transmitir a este rey al cual él servía, a quien él respetaba, independiente de las diferencias. Entonces, vemos ahí que hay respeto, hay clemencia, pero hay valentía y hay seguridad. A pesar de que el mensaje podía alarmar a este rey tirano, quien en el capítulo 2 solamente había mandado a matar a todos los caldeos, a todos los sabios, a todos los adivinos, incluyendo Daniel y todos. O sea, este rey perfectamente podía haber hecho algo semejante, haber dicho, pero ¿cómo? Me están mintiendo, mátenlo. O sea, había que ser valiente para pararse frente a esta persona en particular, a decirle ese mensaje en particular. Y Daniel tuvo la valentía, no se lo guardó. Las verdades, hermanos, son sumamente difíciles en nuestros tiempos. Hay cosas que a veces nos gustaría callar, nos gustaría quizás pasar desapercibido, ni siquiera hablar de esos temas porque son muy complicados, más cuando la fe hoy día está siendo muy cuestionada. Pero la palabra nos manda a ser fiel a su mensaje, a transmitirlo pese a las circunstancias, pese a las consecuencias, a transmitir realmente el mensaje en todas las circunstancias. Pero no un mensaje con odio, no un mensaje con ira, no un mensaje realmente alegrándonos por la desgracia que puede venir, sino que al contrario, un mensaje siendo consciente de lo difícil, de lo doloroso que puede llegar a ser el poder de este Dios omnipotente, procurando siempre la paz, como decía ahí Jeremías, rogando por ella, por esta ciudad, a Jehová. Porque si rogamos la paz, también nosotros tendremos paz. Bien, entonces, la responsabilidad del cristiano consiste también en hablar la verdad de la palabra pese a las circunstancias y consecuencias, con el fin de exhortar al arrepentimiento y humillación ante Dios. Esto último nos lleva al tercer y último punto de este sermón. La responsabilidad del cristiano es poder aconsejar según la palabra del Señor. Exhortar según la palabra del Señor. El versículo 27 dice: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Una vez hecha la interpretación, Daniel se toma una licencia de aconsejar ahora a este rey tirano. La palabra no menciona que él le haya preguntado algo a Daniel, que le haya pedido algún consejo. Solo pidió su servicio de interpretación, pero Daniel, aprovechando esta oportunidad, no solo le da esta mala noticia al rey, sino que también le recuerda sus pecados. O sea, el pecado de Nabucodonosor era tan conocido, todos estaban conscientes realmente de lo que Nabucodonosor hacía, de cómo él mataba realmente, sin clemencia. Es por eso que Daniel, además, si ya lo anterior nos pareció osado, es aún más osado y valiente para poder ahora decirle y tratarlo como un pecador, diciéndole: tus pecados redime con justicia, diciendo que había cometido iniquidades. Él le dice: y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. O sea,
reconociendo que era un opresor, pues tal vez será esa una prolongación de tu tranquilidad. La palabra no cuenta si él realmente cambió de actitud o no durante ese tiempo. Lo que nos dice la palabra es que Nabucodonosor, al cabo de un año, casi un año, él simplemente se enorgullece y continúa con su actitud soberbia, y ahí se cumple entonces la palabra del Señor. Dios nos ha hablado de muchas maneras, hermano. Y cuando hablamos de exhortar según la palabra, siempre pensamos en terceros. Pensamos en lo que nosotros como cristianos debemos hacer hacia otros. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Cómo se deben comportar? ¿Cómo deben vivir? Pero esta es una exhortación también para nosotros. Si la iglesia hoy día ha sido dañada en su imagen, es porque algo nosotros no estamos haciendo bien. Es porque tal vez no hemos estado dando el verdadero testimonio o el buen testimonio de este Dios Santo. Porque tal vez no hemos estado transmitiendo el mensaje del Evangelio en todo tiempo, con valentía. Entonces, pensemos en nosotros. Es importante que podamos mantener un cambio en nuestra vida. No al terminar este sermón levantar una oración a Dios y decirles palabras bonitas, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Y finalmente no experimentó ningún cambio, sino que es importante, después de esto, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Qué cambios voy a realizar en mi vida? La responsabilidad del cristiano apunta al arrepentimiento. Daniel, en su consejo, en su exhortación que hace al rey, le dice que se arrepienta. Y eso es lo que tiene que hacer el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada día, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos al Señor. El rey Nabucodonosor experimentó la ira del Señor por su soberbia, por su orgullo. Hoy día, nosotros, tal como lo decía el sermón pasado del pastor Ronaldo Roque, uno de sus puntos era que esta pandemia había venido por el orgullo y para frenar la soberbia de la humanidad también. Hay una relación. Dios castiga, como leímos en los primeros versículos, no soporta a los soberbios. Así es que la invitación entonces es a humillarnos, a vivir hoy día en este exilio humillándonos al Señor, reconociendo que Él es Rey de Reyes, que Él gobierna todo, absolutamente todo, partiendo por nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo. Así es que recuerdo entonces, este capítulo se enfoca en este rey específico, que el punto principal tiene que ver con la humildad ante el Dios de Reyes. Hay dos opciones. Uno puede humillarse ante Dios ahora y reconocer su dominio y autoridad, o Dios lo humillará más tarde. De alguna u otra forma llegaremos a sus pies y todo el mundo llegará a sus pies. ¿Con quién se identifica? Daniel o Nabucodonosor. No olvide, hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos es entonces dar testimonios del Dios Santo, transmitir el mensaje en todo tiempo, pese a las circunstancias, y poder aconsejar, exhortar, de acuerdo a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que tengamos un buen tiempo, que el Señor cuide de todos nosotros. Un abrazo.